Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Sean todos bienvenidos a Conéctate con la Estrella. Mi nombre es Isaac Quintero, soy profesor de Ciencias Naturales y hoy tenemos un tema súper interesante para 9º grado, el origen de la biodiversidad. Pero antes de empezar sí me gustaría pasar lista, que es propio de la acción cuando estamos en el salón de clase. Pero este va a ser un pasar lista totalmente diferente, porque ya no estamos hablando de 30, 35, 40 muchachos en el salón de clases, sino estamos hablando de una cantidad de jóvenes que definitivamente están pendientes de esta clase en la mañana de hoy. La provincia de Darién, claro que la provincia de Darién está presente, la Escuela Emilia Valdelamar, el Real de Santa María, Yavisa, La Palma, la provincia de Colón, Costa Abajo, Costa Arriba, Portobelo, Buenavista, Elisa Viuda de Garrido. Definitivamente que los muchachos están pendientes de la clase Conéctate con la Estrella. La provincia de Panamá, San Miguelito, Escuela Torrijos Carter, IPT San Miguelito, también Panamá Norte, Panamá Este, todos pendientes, Panamá Oeste, Arraiján, El Tecal, La Chorrera. Claro que sí, lo que nos interesa es que nuestros jóvenes estén pendientes de esta clase, porque en tiempos de pandemia tienen que mantenerse informados. Y seguimos bajando para la provincia de Coclea, Aguadulce, Penonomé, Veragua, Santiago, Herrera, Chitré, Los Santos, el Valle de Tonosí y definitivamente que la provincia de Playas Paradisíacas, la provincia de Boca del Toro, y qué decir de la gente del Valle de la Luna, la provincia de Chiriquí, Puerto Armuelle, la escuela número 1, Alange, hay que decir algo importante, Alange y Dibalá, en estos momentos están pasando por problemas de COVID, los casos de COVID en esta área de Chiriquí se han disparado, así que a cuidarse y a protegerse, porque todos tenemos que salir de esto. Mis queridos estudiantes de las comarcas, bienvenidos, como también mis estudiantes de difícil acceso, gracias por estar presentes esta mañana en la clase El origen de la biodiversidad. La semana pasada, con la profesora Cristina, nosotros trataron el tema con la profesora Cristina relacionado con los principios mendelianos. Gregorio Mendel, tal cual como lo dijo la profesora Cristina, para 1866 presentó esos principios, y una de las ideas principales que explicaban era de que él encontró a través de sus observaciones de que habían factores que determinaban la característica de los descendientes, y de que esas características los descendientes las heredaban de sus progenitores. Lamentablemente esos estudios de Mendel se presentaron y se quedaron ahí, y no fue hasta 1900 cuando se redescubren estos principios mendelianos, y también se le llama entonces a Gregorio Mendel como el padre de la genética. Nosotros tenemos este tema, origen de la biodiversidad. En este momento los invito a que vean el siguiente video. Increíble la amplia gama de diversidad biológica o biodiversidad con que cuentan nuestro planeta Tierra, especies de aves, flora, fauna, microorganismos importantes para el equilibrio de la naturaleza. Estos seres vivos ocupan los diversos ecosistemas del planeta Tierra, ecosistemas acuáticos como los arrecifes coralinos, manglares, ecosistemas terrestres como la taiga, la tundra, bosques tropicales propios de nuestro país, Panamá, donde la diversidad es amplia. Es importante siempre cuidar, preservar todas estas especies, porque forman parte de la naturaleza y forman parte de un equilibrio que hay, que es importante para mantener la vida en el planeta. Cada vez que una especie se extingue, con ella también hay probabilidades de que otras especies
desaparezcan. Entonces, respetemos, conservemos esas especies naturales que nos regala nuestra casa común, el planeta Tierra. Muy bien, definitivamente que les gustó el video, ¿verdad? Imágenes de una diversidad amplia de organismos vivos y que en su momento vamos nuevamente a disfrutar cuando salgamos de esta pandemia. Pero definamos lo que es el concepto de biodiversidad o diversidad biológica. Comprende la amplia variedad de formas de vida en la Tierra e incluye también la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie. Desde la antigüedad, tiempo de los griegos, hasta la actualidad, naturalistas, científicos y las diversas sociedades siempre le ha llamado la atención cuál es el origen de esa biodiversidad o diversidad biológica. Si es que son inmutables, o sea, que no cambian, o que tienen un origen. ¿Cuál es ese origen? Si es que el ambiente influye en el origen de estos seres vivos. Son cuestionamientos que se han hecho en las sociedades desde tiempo atrás. Por ejemplo, tenemos Aristóteles. Él categorizó los seres vivos a través de un documento que llamó Escala de la Naturaleza, donde él presenta en el escalón más bajo a los organismos más simples, en el escalón más alto al ser humano y entre ambos extremos sitúa al resto de los seres vivos. Platón era de la creencia de que las especies eran creadas por un Dios, que estas especies no cambian, que se mantienen así en el transcurrir del tiempo. No reconocía el parentesco entre las especies y estas ideas aristotélicas predominaron por mucho tiempo. Pero también es importante resaltar que esto sentó las bases para que en el siglo XVIII nos encontremos con las teorías creacionistas o fijistas. ¿Qué nos dice la teoría creacionista o fijista? Que los seres vivos eran producto de la creación divina. La naturaleza es una imagen fija, son invariables y no cambian. Las especies son la misma de la creación. Y también nos dice esta teoría que las especies son distintas porque así fueron creadas. No hay relación de parentesco entre las especies. Eso es lo que nos plantea la teoría creacionista o fijista en el siglo XVIII, idea que perduraron por muchos años y todavía se mantienen. El objetivo de esta lección es presentar todas esas teorías que nos hablan sobre el origen de la biodiversidad. En el siglo XIX, vamos a ver, sí, siguiendo, en esta teoría creacionista o fijista nos vamos a encontrar de que tenía sus defensores. En uno de ellos es Carlos Linneo. Carlos Linneo, naturalista, científico, él fue uno de los primeros que hizo una clasificación de los seres vivos. Y también introduce lo que conocemos como la nomenclatura binomial. Sí, calma. Sé que se están preguntando, ¿y eso de la nomenclatura binomial qué es? Imagínense la contribución de Carlos Linneo, siglo XVIII. La nomenclatura binomial es la forma en que se le da un nombre científico a los seres vivos. En este caso yo tengo una fruta, el aguacate. ¿Cuál es el nombre científico del aguacate? Persea americana. Estas cosas se las debemos a Linneo, Persea americana. Por acá
tengo otra fruta que conocemos como mango. Su nombre científico es Mangifera indica. A eso nos referimos con la nomenclatura binomial. En su sistema de clasificación, Carlos Linneo, ¿qué encontró? Que habían evidencia de relaciones de parentesco entre las especies en su sistema de clasificación. Sin embargo, Carlos Linneo fue defensor de la teoría fijista o creacionista. Muy bien, ahora tenemos a Cuvier. Cuvier fue uno de los científicos que en su momento más aportaron a la teoría creacionista o fijista. Cuvier, estudioso de los fósiles, padre de la paleontología. En sus estudios de los fósiles él encontraba de que habían especies que aparecían y luego se extinguían. Uno de los argumentos que planteaba Cuvier era de que la flora y fauna que conocemos actualmente eran las que habían sobrevivido a catástrofes, como por ejemplo el diluvio universal. Cuvier también, defensor de la teoría creacionista y fijista, pero también es importante decir que ellos dos no eran los únicos, era una cantidad, en ese momento, diversas naturalistas científicos defendían esa teoría creacionista o fijista. Muy bien, para el siglo XIX, empiezan a encontrarse nuevas evidencias de especies nuevas, se encuentran especies nuevas, registros fósiles en Europa, en América, y nuevamente se despierta ese interés por el origen de la biodiversidad. Aparece el concepto de evolución, y ya en ese momento se hablaba de que las especies se transformaban unas en otras. Antes de entrar a las teorías evolutivas, definamos cuál es el concepto de evolución, pero también es importante resaltar algo. La teoría creacionista o fijista no es una teoría evolutiva, Ahora vamos a conocer cuáles son las teorías evolutivas, pero primero definamos lo que es evolución. La evolución biológica es el conjunto de cambios en caracteres fenotípicos y genotípicos de poblaciones biológicas a través de generaciones. Dicho proceso ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. Eso es lo que entendemos por evolución. Bien, ahora veamos la primera teoría evolutiva por Jean-Baptiste Lamarck. Para el año de 1809, que de hecho es el año en que nació Charles Darwin, Lamarck, en su libro Filosofía Zoológica, publica su teoría que conocemos como el lamarckismo. Lamarck era de la creencia de que los organismos vivos se transforman unos en otros de manera continua a través del tiempo. Lamarck en su teoría, el lamarckismo, nos presenta tres aspectos importantes. El primero, la tendencia a la complejidad, de que los organismos evolucionan de formas simples a formas complejas. El segundo punto que nos presenta Lamarck es el uso y desuso de los órganos. ¿Qué significa esto? De que al registrarse cambios en el entorno, los organismos vivos se adaptan a esos cambios.
modificando ciertos órganos en función del uso y el desuso. El uso promueve el desarrollo del organismo y el desuso hace que ese órgano desaparezca. Estos rasgos, estos caracteres adquiridos van a reemplazar a los caracteres originales. Otro aspecto importante de la teoría, el lamarckismo, es de que la herencia de los caracteres adquiridos. ¿Y qué nos dice Lamarck? De que esos caracteres que se adquieren van a ser heredables, o sea, que van a pasar a la descendencia. Es por eso que también el lamarckismo se conoce como la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Repito, lamarckismo, los organismos se transforman unos en otros de manera continua a través del tiempo. El ser vivo, ante los cambios en el entorno, se adapta. Y en esa adaptación, producto del uso, modifica órganos y otros desaparecen. Pero que esos cambios se pasan a las siguientes generaciones. Veamos el siguiente ejemplo con las jirafas. Veamos el siguiente ejemplo con las jirafas. Bien, las jirafas viven en la sabana alimentándose de las hojas de los árboles. En épocas de sequía, las hojas escasean. De acuerdo a la teoría de Lamarck, ¿qué sucede? Definitivamente hubo un cambio en el entorno. Como hay un cambio en el entorno donde disminuyó, hay sequía, la disponibilidad de hojas de los árboles no es la de siempre, entonces ese cambio ¿qué provoca? Que las jirafas comiencen a estirar sus patas y su cuello para poder alimentarse, para poder alcanzar esas hojas. Tanto es ese esfuerzo de alimentarse, de estirar las patas y el cuello, que ¿qué provoca eso? Mire que estamos hablando ya del uso, ¿qué provoca eso? Un estiramiento del cuello, se va a caer, no te caiga, quédate ahí, un estiramiento del cuello. Por lo tanto, tenemos un carácter nuevo, producto de la modificación del ambiente, que era la disponibilidad de hojas en los árboles, y el estirar y el estirar provocó un alargamiento del cuello. Eso es lo que nos dice Lamarck. Ahora bien, veamos lo siguiente. A manera de conclusión. En su momento la teoría no fue aceptada. Muchas veces reconocen a Lamarck como el de la teoría errónea y se nos olvida de que eran momentos específicos, siglo XIX, aparte de que Lamarck en el desarrollo de su vida hizo grandes contribuciones. Él fue pionero en las teorías evolutivas, pero él también hizo contribuciones importantes en cuanto a él popularizó el término biología. Él introduce el concepto de invertebrados cuando era director del Departamento de Animales sin Esqueleto. Pero ahora bien, veamos esta teoría del lamarckismo. Para que una característica, pendiente estudiante, escuchen esto, para que una característica sea heredable, debe estar presente en los genes. Para que una característica sea heredable, debe estar presente en los genes. Un carácter adquirido durante la vida no modifica los genes que se encuentran en el interior, o sea, en el núcleo de la célula. Para que la característica sea heredable,
debe ocurrir un cambio en el ADN de sus células. ¿Pero de cuáles células? De las células germinales, de las células reproductoras, de los gametos, la del óvulo y el espermatozoide. Así es que las características pueden ser heredables. Veamos el siguiente ejemplo. Voy a ponerme yo acá de ejemplo. Soy un hombre delgado, digamos que sea delgado, ya no estoy tan delgado, ya como que estoy creciendo bastante para los lados, ya dejé de crecer hacia arriba. Bien, un hombre delgado, y en un momento dado yo me pongo a levantar pesas. Yo levanto pesas. Voy a lograr un desarrollo de la musculatura. Tengo un carácter diferente, ahora estoy musculoso. ¿Eso significa que mis hijos, mis descendientes van a ser musculosos? Definitivamente que no, porque los cambios de mi carácter han sido en las células somáticas, en las células musculares. Y en caso tal de que hubiera un cambio en los genes de mis células musculares, igual no pasa nada. Eso no va a pasar a mi descendencia. Para que eso realmente ocurra, se tiene que modificar los genes del óvulo en los ovarios y los espermatozoides en los testículos. Entonces, es por eso que la teoría lamarckista no fue del agrado, fue del agrado. Muy bien. Charles Darwin, científico naturalista, emprendió un viaje de 5 años a bordo de la embarcación el Beagle, cuyo almirante era Fitzroy. Esta embarcación, esta expedición, recorrió diversas partes del mundo, desde Australia, las costas de Sudáfrica, al igual que Suramérica y las Galápagos. A través de ese viaje, Charles Darwin recoge información valiosa, hace observaciones interesantes. Durante ese viaje, Charles Darwin tuvo la oportunidad de leer un libro de economía de Thomas Malthus que decía: si la población humana creciera libremente con todo su potencial, los recursos no serían suficientes. Este tipo de conceptos estaban en la mente de Charles Darwin, al punto de que él pensaba también de que si esto pasaba en la naturaleza. Otra oportunidad que tuvo Charles Darwin, él observaba la cría de animales y le prestaba atención sobre todo de cómo estos criadores obtenían mejor fuente de lana y mayor producción de leche. A eso Charles Darwin le llamó selección artificial. Sin embargo, lo que más le llamó la atención a Charles Darwin fue Islas Galápagos. Ahí estuvieron por 5 semanas, en el cual él hizo múltiples observaciones. En una conversación con el vicegobernador del archipiélago de las Islas Galápagos, que se encuentra en el Océano Pacífico, a 1000 kilómetros de las costas de Ecuador, el vicegobernador le dijo que él, solo viendo el caparazón de las tortugas, él era capaz de reconocer de qué isla era cada tortuga. Eso le despertó las alertas a Charles Darwin. Él le llamó la atención sobre todo los pinzones, que son unas aves que conocemos como los pinzones de Darwin. Él encontró de que habían semejanzas en los pinzones, habían semejanzas, pero también habían diferencias en cuanto a la forma del pico y del tamaño. Todo esto, todas estas observaciones, todos estos
registro, lo que leyó, lo que encontró, fueron importantes para Charles Darwin, para que en 1859, con la publicación del libro Origen de las especies, Charles Darwin postula su teoría que conocemos como darwinismo. ¿Qué nos plantea el darwinismo? Nos dice que para este proceso de evolución hay dos aspectos importantes: la variedad en la descendencia y la selección natural. Darwin nos plantea tres principios fundamentales. El principio de la variación, el cual nos dice que en las poblaciones, los individuos, hay diferencias entre ellos. También nos dice que el principio de la herencia, en el cual los descendientes se parecen a sus progenitores, pero que es que de ellos heredan esas características. Y el otro principio de la selección natural es que el más apto es el que sobrevive. Es el que sobrevive y es el que más tiene oportunidad de reproducirse. Por lo tanto, esas características pasan a las próximas generaciones. Pero es importante también decir que cuando hablamos del más apto, no significa que es el más fuerte. Es el más apto de acuerdo a las características que presenta en un momento dado del entorno, en un momento dado de un cambio en el entorno. Para eso vamos a ver el siguiente ejemplo que nos muestra de mejor manera. Regresemos con el ejemplo de la jirafa que vimos en la mar. De acuerdo a la teoría darwinista, entre las jirafas existen, como ustedes lo pueden ver, apreciar aquí, existen diferencias en cuanto a la longitud de las patas y el cuello. Hay diferencias en cuanto a la longitud de las patas y el cuello. Eso es variabilidad genética que nos presenta Darwin. Ante la escasez de las hojas, jirafas con el cuello y las patas alargadas tienen la oportunidad de accesar a las hojas de los árboles. Tienen esa oportunidad de accesar a las hojas de los árboles, lo cual provoca mayor descendencia. O sea, este tiene la oportunidad de reproducirse. Y las otras características con el pasar del tiempo desaparecen. Entonces predomina esta. Mire la diferencia. Acá no estábamos hablando, como nos planteaba Lamar, de que hay un proceso de estiramiento del cuello. No. Dentro de la población hay diferencias. En un momento dado el entorno cambió y esa es la diferencia que más se ajusta a ese momento, es la que sale adelante y esa característica la va pasando de generación en generación al punto que en un momento dado en la generación última ya es totalmente diferente a la generación original y tenemos otra especie. Eso es el planteamiento darwinista. Bien, ¿qué sucede con la teoría, con el darwinismo? Lo que no nos explica Charles Darwin en esta teoría es que las especies cambian, y cuál es la causa. Las especies cambian y la causa de ese cambio es la selección natural. Eso es lo que nos explica Charles Darwin. Las especies cambian y la causa de ese cambio
es la selección natural. Pero lo que no explica la teoría, es cómo se llevan a cabo las variaciones de la descendencia. ¿Cómo se llevan a cabo las variaciones de la descendencia? Recordarán el ejemplo de la jirafa. Teníamos diferencia en las jirafas, pero esta teoría no explica eso. Ahora bien, ahora sabemos, gracias al padre de la genética, Gregorio Mendel, muchos aspectos que en su momento se desconocían de la teoría del darwinismo. Por ejemplo, realmente, ¿qué es lo que es producto de esa variabilidad genética? El proceso que se da en la meiosis 1, en la profase 1 de la meiosis 1. ¿Eso dónde está sucediendo? En el testículo y en los ovarios. En ese proceso donde se están formando las células sexuales, hay un momento de profase 1, como podemos ver aquí, en el cual los cromosomas homólogos se van a aparear. Los cromosomas homólogos se aparean. Y cuando los cromosomas homólogos se aparean, hay un entrecruzamiento, hay un crossing over, hay una recombinación de los genes. ¿Esto qué significa? Que un extremo de un gen, de un cromosoma, pasa de un lado al otro. Ahí comparten segmentos de cromosoma. Eso se lleva a cabo en la profase 1 de la meiosis 1. Y ahí es donde está la fuente de la variabilidad genética que desconocía en su momento Charles Darwin. Es por eso, muchachos, que en la familia, si bien es cierto, somos hijos de padre y madre, pero no porque seamos hijos de padre y madre, somos iguales. Es por eso que hay diferencias entre los hermanos, por ese momento que se da en la producción del óvulo y espermatozoide, el entrecruzamiento o crossing over durante la profase 1 de la meiosis 1. Pero también otro aspecto que en su momento no manejaba Charles Darwin era lo de las mutaciones. Las mutaciones son espontáneas, son al azar y también se dan de manera natural. Pero ¿en qué momento nosotros vamos a ver ese tipo de mutaciones que apuntan a la variabilidad genética de las poblaciones que hablaba Darwin? Antes de que se dé la división celular para producir óvulos y espermatozoides, hay un momento que se llama interfase, donde la célula, antes de dividirse, duplica todo su material y en eso duplica el material genético, el ADN que se encuentra en el núcleo. En ese momento de la duplicación del ADN, en la interfase, puede experimentar mutación que introduce variabilidad genética en las poblaciones que en su momento desconocía Charles Darwin. Ahora bien, los invito a que veamos el siguiente video que nos narra de cómo descubrió Charles Darwin la evolución. Espero que les guste. Adelante. En aquella época se sabía muy poco de la historia natural de las islas. Desde el primer momento, Darwin quedó fascinado por su biología. Pero fueron los animales quienes le proporcionaron su histórica visión. Darwin solo estuvo en estas islas 5 semanas. Pero en ese breve periodo de tiempo mantuvo conversaciones y vio cosas que quedaron grabadas en su mente. Por ejemplo, el vicegobernador de la isla Floreana afirmaba que podía decir a qué isla pertenecía una tortuga simplemente por la forma de su caparazón. Darwin reflexionó sobre el comentario del vicegobernador. ¿Por qué había poblaciones de tortugas en islas diferentes, ligeramente distintas entre sí?
Empezó a reunir una colección de animales y plantas de todas las islas que visitó. Aunque fueron las tortugas las que primero alertaron a Darwin sobre las diferencias entre animales de islas distintas, fue su colección de estos discretos pajaritos, los pinzones, lo que le proporcionó la evidencia más sustancial para su gran teoría. Hoy sabemos que los antepasados de los pinzones de las Galápagos llegaron por primera vez a estas islas hace alrededor de 2 millones de años. Desde entonces se han diversificado en una serie de especies diferentes. Actualmente hay 13 especies distribuidas por todo el archipiélago. Cada una tiene sus habilidades especiales. El pinzón carpintero ha descubierto cómo utilizar una herramienta para sacar larvas de sus madrigueras en las ramas de los árboles. El pinzón vampiro ha aprendido a extraer sangre de los pájaros cuando están posados. Cuando regresó a Inglaterra, Darwin llevó consigo una gran variedad de especímenes de todo tipo. Y pasó años estudiando sus colecciones. Tenía un conjunto de pinzones de islas diferentes y se percató de que había un rasgo en particular que los diferenciaba. Sus picos tenían tamaños distintos. ¿Por qué? Una idea empezó a germinar en su mente. También era aplicable a las tortugas, tal vez a todos los animales y plantas con independencia de dónde se encontraran. Concienzuda y meticulosamente comenzó a acumular evidencias de todas partes del mundo para respaldar su idea, y al proceso que producía nuevas especies lo llamó evolución a través de la selección natural. Interesante el video, espero que le haya gustado. La primera vez que yo lo vi también me impactó, sobre todo porque te presenta esas historias y esos datitos que no aparecen en los libros. A mí me pareció impresionante cuando el vicegobernador le comenta a Charles Darwin que él era capaz de reconocer solo con el caparazón de qué isla era cada tortuga. Entonces, ese viaje a la isla Galápagos de Darwin fue realmente lo que lo marcó, y con las otras evidencias lo que le llevó a publicar en su libro Origen de las especies, su teoría que hoy conocemos como el darwinismo. Para 1920-1940, los científicos Fisher, Wright, Haldane, Dohansky, Meyer y Simpson, ellos incorporaron dos teorías: los principios genéticos mendelianos y la teoría evolutiva de Darwin, para luego presentar lo que hoy día conocemos como el neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. Esta teoría lo que nos presenta, se mantiene el concepto de selección natural, de que el más apto es el que sobrevive ante condiciones propias de un momento del entorno. Pero el significado de la teoría es que encuentra esa respuesta a la variabilidad de la descendencia de los individuos en una población, y se la atribuye a los procesos de variabilidad en la descendencia, se la atribuye a la recombinación genética y a las mutaciones. Ese es el aporte más importante de la teoría neodarwiniana o teoría sintética de la evolución. Muchachos, espero que esta clase realmente haya sido de su agrado. Espero que me haya explicado de la manera correcta, de tal manera que usted le llegue esa información de la mejor forma posible. Para seguir trabajando en todo esto, yo los invito para que consulten el aula virtual en Google Classroom.
Ahí van a encontrar el tablón que habla de origen de la biodiversidad para 9º grado. Y para ingresar, aquí les tengo el código de la clase, donde aparecen contenidos sobre la teoría del lamarquismo, fijismo, creacionismo. También aparecen todos esos videos que ustedes disfrutaron en esta clase. Aparecen ahí también, y también muy importante, porque hay que ver cuánto aprendimos. También le tenemos una prueba formativa con preguntas relacionadas con las diferentes teorías, y también nos seguimos comunicando. Hágame preguntas, comentarios, sugerencias, eso en el aula virtual en Google Classroom. También importante, se me olvidaba, muchachos, tienen que tener su cuenta de email para ingresar al aula virtual, eso que no se le olvide, es completamente gratuito. También podemos seguir comunicación en mis redes sociales, Isaac Quintero 1273, ahí me pueden hacer preguntas, comentarios, y también en una cuenta que yo tengo que se llama Reto Biología, donde yo hago preguntas diferentes relacionadas con los temas de célula, de la teoría de evolución, donde le hago esas preguntas para que usted las conteste y seguimos interactuando en las redes sociales. Espero que le haya gustado la clase. Así que, bueno, por el momento eso es todo. Muy importante, muchachos, antes de despedirme, seguimos en cuarentena, seguimos en tiempo de pandemia. Así que es importante siempre lavarse las manos, el distanciamiento y el uso de la mascarilla. Así que, por favor, vamos a cuidarnos, vamos a salir adelante, porque de esta vamos a triunfar. Así que próximamente nos estamos viendo en una próxima clase de Conéctate con la Estrella, que llegó a tu casa, llegó a tu hogar.